organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el Grupo de Estudios en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales GEDIRI y la Asociación Corpus Juris. Este tienen por objetivo brindar información en torno a la importancia de los pueblos indígenas desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y conocer las contribuciones que sobre la materia han desarrollado los sistemas de protección internacional, en particular del sistema interamericano. Para esta actividad contamos con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la UPC, el doctor Luis García Corrochano, a los especialistas Carlos Helguera y Miguel Barbosa, y a las profesoras de nuestra casa de estudio, Kelly Jaimes y Paola Reyes. Una vez más, les agradecemos a todos los presentes por su gentil participación y sin mayor preámbulo, tengo el placer de presentarles al doctor Luis García Corrochano, quien nos brindará las palabras de bienvenida. El doctor Luis García Corrochano es magíster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid y tiene más de 25 años de experiencia laboral. Es actualmente profesor de la Academia Diplomática del Perú, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y expresidente del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional. Asimismo, nuestro querido decano preside el Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Asimismo, ejerce como vocal titular del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y como árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Tiene el uso de la palabra doctor García Corrochano. Muchas gracias, señorita Chauca. Muchas gracias al GEDIRI por la invitación a participar en este interesante conversatorio que han organizado para el día de hoy. Muchas gracias a las profesoras Paola Reyes y Kelly Jaimes, que van a conducir y moderar este evento. Y por cierto, a los expositores que gentilmente han accedido a compartir con nosotros producto de sus conocimientos y sus estudios sobre un tema de tanto interés. ¿Tiene relevancia hoy día hablar del derecho internacional de los pueblos indígenas? Bueno, para los que no conocen mucho el derecho internacional y su historia, habría que decirles que con eso surgió el derecho internacional. El derecho internacional surge cuando en la conquista de América el benemérito Bartolomé de las Casas denuncia los abusos cometidos contra los pueblos indígenas, y esto es recogido por su compatriota Francisco de Vitoria. Y en las primeras relecciones sobre el derecho de Indias está en realidad el germen de este derecho internacional, que va a empezar por proclamar la igualdad jurídica de las personas. Y no solamente a través de normas, lo hará en el Concilio de Trento, nada menos. Es decir, el descubrimiento de América y el relacionamiento de las culturas europeas con los pueblos indígenas están en el germen del derecho internacional. Lo que no quiere decir que más de 500 años después muchas de estas situaciones se hayan solucionado y sobre todo favorablemente para estos pueblos indígenas. Pero yo estoy seguro que los expositores, por su formación, van a abordar esto de una forma jurídica, lejos de dos tendencias que a mí siempre me han parecido muy peligrosas y que suelo recusar. Una de ellas es el activismo y la otra el negacionismo, porque son dos extremos que solamente se apoyan sobre visiones políticas y se olvidan del derecho. Y lo que nos gusta a nosotros, lo que nos interesa hacer es derecho internacional, es decir, desde el derecho buscar la solución de estos problemas. E indudablemente el caso de los pueblos indígenas es particularmente sensible, porque el derecho internacional que existe por y para los individuos, y los estados solamente son, digamos, los agentes a través de los cuales celebramos los convenios, ¿no? Y a través de los cuales recibimos estos derechos y obligaciones que emanan del derecho internacional dirigidos a las personas. Todo el derecho está dirigido a las personas. Tienen que tener en cuenta la situación de particular vulnerabilidad que pueden padecer muchas veces estos pueblos, y que por lo tanto, para que puedan de manera real y efectiva gozar de sus derechos de ciudadanos y de todos los derechos que corresponden como personas, es necesario justamente no solamente estos convenios, sino también, lo que sin duda comentarán, la aplicación de estos convenios en el derecho interno, y que en tantas ocasiones la jurisprudencia internacional ha señalado, y con acierto. Entonces no quiero distraerlos por más tiempo, quiero agradecer a los expositores
y a todos los participantes por su interés, y los dejo a los moderadores en el uso de la palabra para que podamos dar inicio a este interesante conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carrochano. Siguiendo con la agenda de este evento, damos la bienvenida a nuestro primer expositor, el señor Carlos Helguera, el que nos hablará sobre los sistemas de protección de derechos humanos y pueblos indígenas. El señor Carlos Helguera, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en Pluralismo Jurídico y Derechos Indígenas por la referida Casa de Estudios. Asimismo, tiene un máster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University. En tal caso, le damos pase de la palabra al señor Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea. ¿Crees que puedas darme la posibilidad de compartir mi pantalla para acompañar mi presentación brevemente, lo que voy a comentar con mi presentación, por favor? Sí, en tal caso, un momento. Ya, perfecto. Ok. Ya soy yo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas noches, perdón. Mi nombre es Carlos Helguera. En los 15-20 minutos que me han dado para poder comentarles un poco sobre el tema, yo quería abordar dos temas en concreto, ¿no? El primero está relacionado a no irme tan atrás como indicó el señor decano, pero sí quizás partir de los principales instrumentos internacionales a partir de los cuales se han venido desarrollando los fundamentos o los enfoques que los estados han venido dando sobre la forma en la cual deben de abordarse los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Bajo esa idea de ver los enfoques que han habido, yo voy a hacer un corte a partir de los años 50 y 60 hasta el día de hoy y voy a hacer una pequeña distribución solo para efectos de esta presentación. No estoy diciendo que esta sea la única que pueda haber, sino solo para efectos de este conversatorio y poder partir de ahí, ¿no? Entonces ese es un primer punto y en un segundo punto voy a comentar un poco en términos generales por cuestiones de tiempo cómo han abordado el tema de los derechos de los pueblos indígenas en los sistemas regionales de protección a partir de sus tribunales en materia de derechos humanos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como pueden ver en la diapositiva que comparto, ustedes pueden ver que yo he distinguido tres enfoques a partir de, he distinguido tres enfoques a partir de las categorías jurídicas que han venido utilizando distintos tratados internacionales sobre la materia, ¿no? El primero, yo identifiqué la categoría de poblaciones indígenas, que es la categoría jurídica que encontramos en el primer tratado internacional en el que expresamente se regula las obligaciones que tendrían los estados para con los pueblos indígenas que se encuentran en sus fronteras, ¿no? Que es el tratado de la Organización Internacional del Trabajo de 1957, el número 107. La particularidad de este tratado es de que abordan el tema indígena como una problemática que debe desaparecer, bajo un enfoque de carácter integrador. Y de hecho, si uno lee los considerandos de este tratado, uno de los fundamentos por los cuales se adopta es con el objetivo de facilitar una acción indispensable, o sea, que se debe de dar, para garantizar la protección de las poblaciones indígenas y su integración progresiva en las respectivas colectividades nacionales, con miras al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Quiero que tengan esta idea en la cabeza porque la voy a retomar luego. Luego, en los años 60, 70, tenemos la categoría de minorías étnicas, que es otra categoría que encontramos dentro en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es una categoría propia que nació, un ratito que encuentro el artículo, sí, que tenía un enfoque individual, como el derecho internacional de los derechos humanos, el individuo, las obligaciones que tiene el Estado respecto del individuo. Pero la particularidad de este artículo, el artículo 27, es que entiende los derechos que tendría un individuo culturalmente diverso, étnicamente diverso, para con el resto de la población y con la cultura a la cual pertenece. De hecho,
expresamente el artículo 27 indica que los estados en donde existen minorías étnicas no se les negará a estas personas, a las personas que pertenecen a estas minorías, el derecho que les corresponde en común con los demás miembros de su grupo. ¿Entienden? Ahí ven el enfoque del individuo con el grupo al cual pertenece. A tener el derecho a su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Las particularidades de este enfoque es que en su momento era el instrumento normativo que permitía regular obligaciones con los estados que habían ratificado este tratado, ¿no? De hecho, en el informe Yanomami de la Comisión Interamericana en su momento, la Comisión utiliza este artículo para establecer el alcance de las obligaciones que tiene el Estado de Brasil para con los Yanomami en su conjunto, en este caso concreto, ¿no? Y parte justamente de esta interpretación del artículo 27. Una limitante de este enfoque es de que muchos pueblos indígenas no son minorías en los estados en los cuales viven, ¿no? Guatemala, por ejemplo, hay una gran mayoría, un gran porcentaje de población indígena, más de 22 idiomas maya. Bolivia, por ejemplo, entre otros estados de la región. Luego, ya en los 80s, 90s, se revisa el enfoque que había en el convenio 107 de la OIT, que tenía, como les decía, este enfoque de carácter integrador para abordar el problema indígena con miras a que se mejoren sus condiciones de vida y se inserten en las sociedades en las cuales se encuentran. Tenemos el convenio 169. Con el convenio 169 el enfoque cambia radicalmente y tenemos un tratado en el que se parte por reconocer, y cito literalmente, el derecho que tienen los pueblos indígenas a sus propias prioridades en lo que atañe a sus procesos de desarrollo, en la medida que puedan controlar sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Esta palabra es clave, y las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, en la medida que controlarlas les permite garantizar su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 7 del convenio. A partir de este enfoque que parte de una concepción de respetar las prioridades de los procesos de desarrollo, sus procesos autonómicos, es que hay una serie de desarrollos posteriores, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el 2007 reconoce expresamente en su artículo 3 el derecho a la libre determinación de estos pueblos, y posteriormente, ya de manera más reciente, en el seno de la OEA, la Declaración de la OEA de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también en su artículo 3 reconoce literalmente lo que indicó las Naciones Unidas en el 2007, ¿no? El derecho a la libre determinación. Entonces vemos un enfoque que pasa desde un enfoque de carácter integrador de los pueblos a la sociedad, hacia un enfoque del respeto de sus prioridades de desarrollo, obligaciones en torno a este respeto, y las garantías propias que hay en torno a sus prioridades de desarrollo, ¿no? Normativamente hablando. Quería como que darles esta aproximación solo para efectos de que entiendan un poco que el derecho internacional en materia de pueblos indígenas y derechos en específico avanzando y tenido distintos enfoques, siendo el que actualmente les comento, ¿no? Ahora, en el segundo punto, y solo para efectos de esta presentación, yo quería centrarme en los tres sistemas regionales de protección. Y aquí quería comentarles y retomar la idea que les dije cuando les comenté del artículo del convenio 169 de la OIT, es la relación que hay entre los pueblos indígenas y sus territorios. De hecho, incluso en el convenio 107, que se tenía este enfoque de carácter integrador, los estados reconocieron que tenía que establecerse garantías para proteger la tierra y el territorio de estos pueblos, como forma para poder garantizar su vida y subsistencia. Obviamente, eso, en el enfoque del 107, del convenio 107 de la OIT, se entendía de que esto era una transición hasta que se inserten en la sociedad envolvente y se integren en su totalidad, ¿no? De hecho, había este enfoque de progresivamente integrarlos. Pero esta relación y este enfoque y esta prioridad de proteger sus tierras y sus territorios ha sido un común denominador a lo largo del tiempo, ¿no? Y de hecho es en ese punto, en ese tema, donde se centran las principales demandas de estos colectivos. Y estas demandas han llegado por distintas vías a los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y lo de los tres principales, yo quisiera destacar
el sistema interamericano respecto del sistema africano y el sistema europeo. Si bien en el sistema interamericano no tenemos una disposición en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que expresamente y literalmente proteja la tierra, el territorio o los recursos naturales que son vitales para la subsistencia de estos pueblos de manera expresa, ha sido la interpretación que ha dado los órganos del sistema interamericano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al momento de conocer casos concretos en materia de pueblos indígenas. Y voy a solamente comentarles algunos, pero quiero que tengan esta idea presente. Si lo comparamos con los otros instrumentos, con los otros sistemas de protección, en el africano sí tenemos una disposición expresa que reconoce derechos de los pueblos, y de hecho ese ha sido el entendimiento de los órganos de protección del sistema africano, tanto la Comisión Africana como la Corte Africana, al momento de resolver casos de pueblos indígenas, ¿no? En el sistema europeo tenemos el protocolo adicional primero a la Carta Europea de Derechos Humanos, en la cual, si bien, que tampoco, perdón, tenemos el artículo, el protocolo adicional primero, que no reconoce tampoco expresamente derechos a los pueblos indígenas, ni tampoco en la Carta Europea, ¿no? Pero, como les había comentado, transversalmente en estos tres sistemas, todas las demandas en materia de protección al tierra, territorio y recursos naturales se han centrado en torno al derecho de propiedad, en el sentido que los pueblos indígenas han demandado que las tierras que usan u ocupan de acuerdo a su propio derecho consuetudinario y que son vitales para su subsistencia, deben de ser protegidos por este derecho, ¿no? Por el derecho de propiedad. Y vamos a ver que hay distintas respuestas de estos sistemas regionales de protección, siendo el sistema interamericano el que ha dado mayores avances en la materia. Y aquí quisiera centrarme en un caso solo para que quede, para explicar un poco cuál ha sido el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de abordar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y voy a partir del primer caso en el que la Corte tuvo que resolver una controversia sobre la materia, que es el caso de la comunidad Aguastingui respecto del Estado de Nicaragua. En ese caso, se presentó el caso ante la Corte, y lo que se le pedía a la Corte era que declare la violación del artículo 21 por los hechos que habían ocurrido en la comunidad Aguastingui, ¿no? Aguastingui era una comunidad que no tenía delimitado, demarcado, titulado, ni registrado el territorio que ocupaba, y además y esa situación había generado que otras personas, terceros, o incluso otros indígenas de la zona, reclamen determinadas áreas geográficas y se generen problemas entre fronteras e incluso con terceras personas no indígenas de la zona que querían hacerse de sus tierras por X motivos, ¿no? Y además de unos proyectos y unas concesiones que se habían dado sobre el territorio que aún no era reconocido por el Estado a su favor. ¿Qué hizo la Corte en ese caso? La Corte partió reconociendo que a nivel interno, la propia Constitución de Nicaragua ya reconocía el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas desde un enfoque de carácter colectivo, es decir, con titularidad de la comunidad en concreto. Y la Corte indicó que como Tribunal Internacional de Derechos Humanos no puede restringir ese derecho ya reconocido por la Constitución nicaragüense a favor de este colectivo. En segundo lugar, identificó que distintas leyes de Nicaragua ya protegían este derecho y encima no venían siendo implementadas para el caso de la comunidad Aguastingui. Además de eso, interpretó el artículo 21 de la Convención, que si bien tiene un enunciado que establece expresamente el derecho a la propiedad, en su enunciado literal, si uno lee el artículo 21, literalmente dice lo siguiente, en su inciso 1, dice, toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. Pues bien, en el caso concreto, la Corte indicó que al momento de que se estaba redactando este tratado, los estados decidieron no incluir expresamente una protección que indique toda persona tiene el derecho a la propiedad, sino fue el objetivo de las personas que al momento de elaborar la Convención Americana es estipular la disposición de proteger el derecho al uso y goce de sus bienes.
Entonces, la Corte parte de esa interpretación y del respeto a lo que indicaron las personas al momento de crear la Convención Americana, de los estados, perdón, al momento de crear la Convención Americana, e indica que existen distintas formas de usar y gozar los bienes. De hecho, para ese momento, la Corte ya había protegido los bienes de carácter material e inmaterial, como lo que involucraba pensiones, en muchos casos peruanos, e indicó que en el caso de los pueblos indígenas, y en ese caso en concreto, habían distintas formas de poder usar y gozar los bienes. Y en este caso, los bienes estaban relacionados a las tierras y a los territorios que usaban y ocupaban, y que además la propia Constitución nicaragüense reconocía como suyos a esta comunidad aguastingui. Entonces, la Corte realiza esta interpretación en base a aplicar la disposición más favorable al caso concreto, e indica que a partir del artículo 21, este uso y goce de los bienes, en el caso de pueblos indígenas, es aún más vital, porque dependen de estas tierras y de estos territorios para poder seguir existiendo como colectivo. Recuerden que el enfoque ha cambiado, ya no estamos bajo un enfoque integrador que era propio del convenio 107 de la OIT, sino bajo un enfoque de respeto de las prioridades de desarrollo de estos pueblos y de su libre determinación o el derecho a la autonomía, que también es reconocido en distintas constituciones de las Américas. Entonces, la Corte parte de estos enunciados y determina que no era controvertido que el Estado tenía la obligación de delimitar y demarcar y otorgar un título de propiedad de este territorio sobre la base del derecho consuetudinario y del uso y goce que estas comunidades venían haciendo incluso antes de la constitución del Estado de Nicaragua. Entonces, parte de ese punto y reconoce que el Estado violó justamente este derecho a usar y gozar sus bienes, que en este caso era con la especial relación que tienen con sus tierras y territorios, y determinó la responsabilidad internacional del Estado. Desde ese caso hasta la fecha han habido por lo menos más de 20 casos referidos a comunidades indígenas y pueblos indígenas o miembros de pueblos indígenas, en donde distintas disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos han sido interpretados a partir del contexto, del contexto en el cual viven los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, el último caso se refiere al caso de las comunidades que estaban asociadas en la asociación Lacacoja, nuestra tierra, donde tampoco era controvertido que las comunidades tenían derecho a un título de propiedad. De hecho, en ese caso sí tenían el título de propiedad de sus tierras. El punto era que, pese a haber tenido el título de propiedad, el Estado de Argentina había otorgado permisos de posesión a terceros, ¿no? Lo que generaba una imposibilidad de que estas personas puedan usar y gozar sus bienes libremente, que es justamente lo que protege el artículo 21 de la Convención. Entonces, y a partir de este caso, es el caso que la Corte, el sistema interamericano es el que ha venido desarrollando la mayor cantidad de estándares en la materia, pero por cuestiones de tiempo no voy a entrar en el detalle de cada uno, pero si los comparamos con los otros sistemas regionales de protección, el sistema interamericano ha servido de ejemplo, y para otros sistemas como el africano, que es uno de los más jóvenes, de cómo abordar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De hecho, el sistema africano tenemos 3 grandes casos, el caso de la comunidad Ogoni, el caso del pueblo Endorois en Nigeria y Kenia ante la Comisión Africana de Derechos Humanos, y el caso del pueblo Ogiek respecto de Kenia también, pero ante la Corte Africana de Derechos Humanos, ¿no? En esos casos, el sistema africano se ha valido de decisiones del sistema interamericano, como ha sido el caso Aguastingui que les comentaba, entre otros casos referentes a la materia, ¿no? Y ha ido más allá, porque como les decía, expresamente la Carta Africana de Derechos Humanos reconoce el derecho a la propiedad colectiva, expresamente, el derecho a la libre determinación, el derecho a un ambiente satisfactorio, entre otros derechos que son aplicables al contexto de los pueblos indígenas. Pero, ¿dónde ha habido el desafío? El desafío ha sido en el sistema europeo de derechos humanos. En el sistema europeo, la Carta Europea no tiene expresamente una disposición, sino esto se reconoce en el protocolo primero adicional a la Carta Europea, a la Comisión Europea, y podemos identificar distintos casos, ¿no? Esos son todos los casos que yo he identificado hasta la fecha. No sé si habrá otro más, pero yo hago seguimiento de lo que hace la Corte Europea, el sistema europeo, y no he encontrado uno más. Pero sí quería comentarles los desafíos que han encontrado los pueblos originarios en Europa al momento de buscar realizar una interpretación similar o una demanda similar a la que hemos visto en los otros sistemas regionales de protección.
Por ejemplo, en el caso y me voy a detener en el caso de las aldeas Sami, Handelsdelden, en Suecia. En ese caso, la Corte Europea lo que identificó es que efectivamente en Suecia, y esto es lo que ocurre con los indígenas Sami en Suecia, es que hay disposiciones de carácter interno que permiten que los Sami puedan realizar sus actividades de pastoreo, las que han realizado de manera histórica a lo largo del tiempo, incluso en propiedades que ahora pertenecen a terceros y que son no indígenas. Pero las disposiciones de derecho interno de los Sami, de Suecia, permiten que los Sami puedan hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando logren demostrar esta relación histórica, ¿no? Ancestral. El tema con este punto es que la Corte Europea ha establecido, bueno, no puedo decir que sea un estándar porque solo lo he identificado en este caso, es que esta práctica para ser considerada inmemorial o ancestral debe de ser por lo menos incuestionada en un periodo de 90 años. En el caso concreto, los Sami solo pudieron probar que realizaban esta práctica ancestral en estas áreas geográficas solo 50 años. Lo cual resulta una carga de prueba, yo diría imposible, ¿no? Porque los Sami no hay controversia de que preexisten al Estado y no hay controversia de que vienen realizando esas actividades, ¿no? Y muchos de los documentos que serían necesarios o podrían apoyar a resolver estas controversias quizás ya no existan, ¿no? Entonces, sí, en estos 20 minutos, 15 minutos que he tenido y en este conversatorio, sí quería partir de estos casos y comentárselos a ustedes o una suerte de primer enfoque, primera aproximación. Obviamente hay mayores detalles que se pueden abordar, pero para efectos de este conversatorio y al ser el primero, sí quería como que plantearles estos temas, ¿no? De hecho, Miguel podrá abordar otras situaciones particulares que se viven en la región y que son propios de América, y que de seguro explicará con mayor detalle. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carlos, por la exposición de los sistemas de protección de derechos humanos y pueblos indígenas. De igual forma, damos la bienvenida a nuestro segundo expositor de la noche. Se trata de Miguel Barbosa, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, coordinador de proyectos del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS y consultor de la Oxford University en temas de jurisprudencia interamericana. El señor Barbosa ha sido abogado de la CIDH y nos expondrá sobre el tema los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, estándares regionales de protección. Miguel, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Andrea, y también un agradecimiento especial al señor decano Luis García Corrochano y a nuestras amigas Kelly y Paola de la facultad. Y obviamente también, por supuesto, a Carlos, que siempre es un gusto poder compartir este tema en común que hemos podido trabajar, no solamente, digamos, también en la práctica, ¿no? que es algo muy importante también para poder hablar en el tema. El tema de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial es uno de los más problemáticos, diría yo, y complejos, digamos, dentro del tema indígena en general. Para esto yo me voy a basar en 7 puntos, también voy a abordarlos de una manera mucho más general para poder también tener un espacio de discusión al final. Y podría partir diciendo que nuestra región es la que más, por así decirlo, comparte, digamos, a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, no solamente en la región amazónica, en la región del Gran Chaco, e incluso en la región, en el continente asiático, tenemos ya la evidencia de aproximadamente 2 comunidades en 2 islas asiáticas en Indonesia, en donde también hay presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces también es muy importante poder echar un vistazo hacia el desarrollo que se da de manera muy joven todavía en el continente asiático, pero que hay, digamos, como alguna especie también de pronunciamientos, aunque no tanto como a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Para poder empezar hay que hacer, creo, una diferencia siempre entre quiénes son pueblos indígenas en aislamiento voluntario y pueblos indígenas en contacto inicial.
Como bien dice el nombre, pueblos indígenas en aislamiento voluntario son aquellos que no desean tener un contacto con, digamos, la sociedad en general, o que si tuvieron algún tipo de contacto, mantuvieron la decisión de no continuar haciéndolo. Este es, digamos, el primer punto. Y en segundo lugar, los pueblos indígenas en contacto inicial son aquellos que de manera intermitente han tenido contacto con la sociedad, pero que desean continuar teniendo, digamos, como sus propios modos, digamos, de ver, de administración, de justicia, etcétera, pero que continúan teniendo, digamos, de manera intermitente un contacto. No es un contacto directo, no es un contacto permanente como lo pueden tener los pueblos indígenas en general, que no están, digamos, en esta situación. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades por los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que son pueblos que se encuentran en una situación de única vulnerabilidad. Es decir, no estamos hablando de una vulnerabilidad en general como cualquier grupo, sino en una situación de especial y única vulnerabilidad, que por lo tanto nos lleva a que a nivel del sistema interamericano los estándares de protección sean reforzados. Y que justo hace unos días, a finales de septiembre, pues la Comisión Interamericana ha sometido el primer caso contencioso de los Tagaeri Taromenani contra Ecuador a la Corte Interamericana. Es el primer caso sobre pueblos indígenas en aislamiento que se somete a la jurisdicción contenciosa de la Corte. Entonces también va a ser una oportunidad muy importante para que el Tribunal Interamericano se pueda pronunciar. En cuanto a las vulnerabilidades, podríamos, yo creo, dividirlas en tres muy rápidamente. Las primeras son las inmunológicas, que están relacionadas directamente con el tema también de salud, en el sentido de que estos pueblos no tienen las defensas inmunológicas necesarias para poder enfrentar enfermedades comunes, como lo haría, digamos, la sociedad que no está en esta situación de aislamiento. Entonces, ese es un tema que se relaciona mucho con las otras dos vulnerabilidades que voy a mencionar. Una de ellas es la alimentaria, en el sentido que también la dieta de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial es muy diferente a los pueblos indígenas en general, ya que se tratan de pueblos que son sedentarios, es decir, que no se dedican a la agricultura y que por lo tanto dependen de un espacio mayor, no solamente al de su tierra, sino al territorio integral. Y el tercer grupo de vulnerabilidades está enfocada al territorio, que también lo vamos a ir viendo más adelante, pero que justo también Carlos mencionaba esta diferencia existente entre tierra, territorio y recursos naturales, y que si ustedes quieren abordar un poco más este tema, se pueden dirigir a la sentencia La Cajonat contra Argentina del 2020, en donde inclusive el voto razonado del juez MacGregor hace, digamos, un poco más de énfasis a esta diferencia que también tendría que existir entre estos tres elementos para la protección integral de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Sin embargo, cuando hablamos nosotros de tierra, territorio y recursos naturales, a nivel de los estándares del sistema interamericano se han identificado dos tipos de factores. Tenemos factores externos y también factores internos o locales. En cuanto a los factores externos, se identifican a tres actores. Uno de ellos es evidentemente el Estado, quien tiene no solamente bajo su cargo el monitoreo y control sobre actividades de terceros, sino también sobre actividades propias del Estado y también en cuanto a la normativa que va a regular, digamos, todo el andamiaje jurídico en el tema de protección de PIACI. En segundo lugar, tenemos a los actores económicos en general, empresas, sea actividades formales o informales, pero actores económicos que también pueden llegar a tener algún tipo de impacto hacia los derechos de los PIACI. Y por último, tenemos a otros actores o sociedad en general, que está no solamente población en general, sino también algunos pueblos indígenas que no están en situación de aislamiento o contacto inicial. Allí hay un caso muy particular que me gustaría compartirles. Cuando nosotros estábamos llevando un caso en Madre de Dios, justamente sobre pueblos indígenas de los Maxcopiro y Orayamahuaca, habían comunidades que pertenecían a la Federación Nativa de Río Madre de Dios y afluentes, que se dedicaban a la minería, aparentemente minería, digamos, como artesanal, minería también de acuerdo a su propia cosmovisión, pero habían muchos incidentes por parte de esta comunidad hacia pueblos indígenas en aislamiento, sobre todo cuando habían avistamientos de estos pueblos por parte de esta comunidad. Lo que se hizo acá por parte de la Federación Nativa fue hacer como una especie también de llamado de atención
para que se respete, sobre todo, la intangibilidad y el no contacto con estos pueblos, que son dos pilares o dos principios muy importantes dentro de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, que los vamos a ver más adelante. En cuanto al marco internacional, es muy reducido, diría yo. Tenemos nosotros aquí las directrices para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del año 2012, que esto ha sido emitido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que diría yo es uno de los instrumentos no vinculante, porque son directrices, no es propiamente un tratado, pero que da unos lineamientos mucho más generales, más también concretos en relación a la protección de estos pueblos indígenas en aislamiento. Si ustedes quieren revisarlo, creo que sería uno de los instrumentos más importantes y sobre todo también más detallados que abordan estos temas. Sin embargo, también tenemos un informe de la Comisión Interamericana del 2013 sobre estos pueblos que también aborda un poco más a detalle esta importancia de la protección del territorio, de la tierra y los recursos naturales de los pueblos en aislamiento. A este informe sigue la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas que mencionó Carlos, de la OEA del 2016, en donde por primera vez en un instrumento internacional se menciona en el artículo 26, digamos, hay una regulación propia y una mención específica a los pueblos indígenas en aislamiento. Obviamente ya el informe también sobre empresas y derechos humanos hace mención también específica a los pueblos indígenas en aislamiento, sobre todo en el marco de las violaciones por parte de empresas, especialmente transnacionales, y también de casos de pueblos indígenas en aislamiento que son transfronterizos, en donde la Comisión Interamericana ha identificado también algunos casos y sobre todo ha hecho también unas recomendaciones a los estados. En general, digamos, este es el marco de protección internacional que existe para los pueblos indígenas en aislamiento y sobre todo el que se usa en mayor medida para el litigio ante el sistema interamericano. Obviamente los casos de pueblos indígenas o de PIACI, para llamarlo en general, no son muchos a nivel del sistema interamericano. Nosotros hemos podido tener algunos casos de medidas cautelares, casos contenciosos y también una solución amistosa. En el caso de las medidas cautelares, hemos tenido el caso de los Tagaeri Taromenani contra Ecuador, que son pueblos indígenas en aislamiento, que recibieron medidas cautelares justamente para proteger la vida e integridad de estos pueblos frente a actividades de terceros, propiamente de actividades de hidrocarburos, ¿no? Y también frente a otros ataques, también invasión, como se mencionó, también al territorio, a la propiedad integral, digamos, de los pueblos en aislamiento. Otra medida cautelar que sí fue emitida en el año 2007 también fue en el caso de los Maxcopiro y Ora Yamahuaca, básicamente también para la protección de la vida e integridad frente a actividades de terceros, especialmente por las actividades de tala ilegal, de hidrocarburos que se daban dentro y que se siguen dando todavía dentro de la Amazonía peruana, especialmente en Madre de Dios. Y también el caso Ayoreo contra Uruguay en el año 2016, que fue, si mal no me equivoco, la última medida cautelar que se ha dictado en el tema de pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Esto por un tema de deforestación, también actividad de terceros, pero siempre para proteger el territorio, que digamos es la base primordial para la defensa y garantía de la vida e integridad y otros derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Ya en cuanto a casos contenciosos que ustedes pueden revisar, tenemos el caso, bueno, ahora ya el Tagaeri Taromenani, que les estaba comentando, justamente no solo por, digamos, la violación al territorio integral, porque han habido también casos de sobreposición, no solo de la zona intangible, que se llama, digamos, en Ecuador, o como se llaman las reservas indígenas en Perú, que son, digamos, como las figuras jurídicas que protegen al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, sino que también ha habido sobreposición de otras figuras jurídicas, como también pasa en Perú, áreas naturales protegidas
desprotegidas, ha habido también el caso de niñas que han sido sacadas, digamos, de esta situación de aislamiento y han sido sometidas a una posición de contacto ya con la sociedad en general. Entonces ese es el primer caso que llega a la Corte y pues vamos a esperar qué es lo que dice el tribunal en este caso. Pero aparte de a nivel contencioso, tenemos el caso Mashcopiro y Ura Yamaguaca, también que la Comisión Interamericana decidió acumular el estudio, tanto de admisibilidad como de fondo, esto por una resolución, la número 1 del 2016, para evitar el atraso procesal, que decide acumular estas dos instancias para poder avanzar con el estudio de una manera mucho más rápida. Se trata de un caso en donde también se viola la intangibilidad del territorio de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, los Mashcopiro y Ura Yamaguaca, que acá hay un mix, no solo son indígenas en aislamiento, sino también en contacto inicial, y por diferentes actividades. Acá ya se aborda el tema de ataques al territorio por parte de empresas mineras, a las construcciones de hidrocarburos, y bueno, también la construcción de áreas desprotegidas. Y bueno, el caso también Ayoreo contra Paraguay, que no sí tenemos archivo detrás del almacén. en general creo que poniendo todo el programa que existe, la gana que tengo que ir temprano a la casa como quinceañera. sería muy importante que Está echándome los huevos. información también en la página de la y solicitar, digamos, este tipo de información. En cuanto a los estándares interamericanos, yo los dividiría en 8 puntos. El primero de ellos, hablamos yo creo de una triada de protección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, en donde se tiene como una primera base la libre determinación. Y así lo ha establecido la Comisión Interamericana también, que la libre determinación de los pueblos indígenas en aislamiento se manifiesta a través de su posición de no contacto, ¿no? Entonces, tomar en cuenta ello nos va a ayudar también a poder alejarnos, digamos, de cualquier tipo de afectación a la intangibilidad de su territorio. Para hacer esto, ya los estándares lo que dicen es hay que asegurar, en primer lugar, o reconocer, perdón, el territorio integral de los pueblos indígenas. Eso en primer lugar. También prohibir que se establezca cualquier tipo de asentamiento poblacional dentro de sus territorios, la prohibición también de otorgar concesiones de cualquier otro tipo de aprovechamiento de recursos naturales dentro del territorio de los pueblos indígenas en aislamiento, y también tratar de hacer un monitoreo más constante en cuanto a los efectos colaterales que se puedan tener frente a actividades de terceros al territorio, digamos, de los pueblos indígenas en aislamiento. Me acuerdo que en el caso Mashcopiro nosotros llevamos unas reuniones de trabajo, esto fue en el año 2018, en una reunión de trabajo en Santo Domingo, en donde se le propuso a la Comisión Interamericana llegar, digamos, a un monitoreo de las medidas cautelares que se le habían otorgado a estos pueblos, que se establezca con el Estado, digamos, una especie de protocolos, una especie también de medidas para poder asegurar que los pueblos indígenas en aislamiento tengan, digamos, la integralidad de su territorio en conjunto. Pero para poder evitar también la actividad de terceros, era que se quería reconocer una zona de amortiguamiento que sea mucho mayor y que se amplíe también el territorio de los pueblos indígenas, que en ese momento estaba reconocido justo en una tercera parte de lo que se había solicitado en ese momento al Estado peruano. Entonces, este tipo de actividades hacen de que uno pueda garantizar la intangibilidad del territorio, no solamente del territorio en sí, sino también de esa zona de amortiguamiento, que es como una especie de cinturón que está alrededor del territorio Piasi, para evitar justamente el contacto de terceros. En cuanto al segundo punto de los estándares, también se tiene que entender con mayor claridad cuál es la diferencia entre tierra, territorio y recursos generales para poder hacer una protección integral de ella. Y para hacerlo se tiene que delimitar el territorio, ya hablamos también de las zonas de amortiguamiento, se tiene que prohibir lo que es la implementación de cualquier tipo de actividad y también establecer medidas de sanción, de monitoreo de cualquier tipo, monitoreo social, también monitoreo ambiental. Esto para poder entender que la protección integral de estos tres elementos se están asegurando.
Ahora, también hay una obligación a nivel del sistema interamericano que se indica obligaciones de hacer y de no hacer, esto dentro de una medida de control de convencionalidad, que básicamente es bajar los estándares interamericanos al derecho nacional. En estas obligaciones de no hacer y de hacer, la Comisión ha identificado varias. Una de ellas es, por ejemplo, adoptar un marco normativo que sea coherente y que sea efectivo. Esto podemos decir que no se cumple en la mayoría de los países porque tenemos, por ejemplo, normas que reconocen áreas naturales protegidas y que se sobreponen al territorio de los pueblos indígenas que ya se ha reconocido. O también tenemos zonas en donde se reconocen bosques de producción permanente que también se sobreponen al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento. Entonces tenemos diferentes figuras jurídicas que se sobreponen entre sí al territorio de los pueblos indígenas y que no permite justamente asegurar la intangibilidad del territorio y el no contacto. Entonces, esta es una medida que el Estado tiene de hacer, de regular normativamente y posteriormente también de evitar que terceros puedan acercarse o puedan tener algún tipo de actividad dentro del territorio. Dentro de algunas medidas de prevención, también podemos mencionar la fiscalización y supervisión que tiene el Estado. Y acá hay un estándar muy importante que menciona que el Estado no es responsable por la actividad, por cualquier tipo de actividad cometida por terceros, salvo que haya tenido conocimiento previsible y razonable que esa actividad se iba a desarrollar. En este caso, el estándar en caso de pueblos indígenas es mucho más elevado porque ya el Estado conoce de manera histórica cuáles han sido, digamos, o cuáles son las posibles vulneraciones o las violaciones que se vienen cometiendo hacia estos pueblos. Entonces debe de tener como unas medidas de supervisión y de control que sean mucho más elevadas y mucho más controladas, ¿no? Entonces acá el estándar sí es mucho más elevado. Vamos a ver qué es lo que dice la Corte, en este caso Tagueri y Taromenani al respecto. Pero sí debería haber como un estándar mucho más reforzado en este tema, en donde sobre todo hay una deuda histórica hacia los PIAS. También debe de asegurarse la participación efectiva, esto como una obligación de hacer por parte del Estado, de las comunidades indígenas que son aledañas o vecinas a las comunidades de los pueblos indígenas en aislamiento, al territorio de los PIASI. ¿Por qué? Porque si bien ellos no tienen, digamos, o no pueden o no se acercan, digamos, a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial, ellos sí conocen un poco más a profundidad, digamos, la realidad de lo que sucede. Han habido pueblos indígenas en contacto inicial que posteriormente han dejado esta situación y son pueblos indígenas actualmente que no tienen, digamos, esta situación o esta calificación jurídica. Ese es un caso en Perú de los Machiguenga, ¿no? Digamos, hay muchas comunidades que mantienen su situación de contacto inicial, pero hay otras que todavía que ya no tienen esta situación. Entonces, hay poblaciones y federaciones y también organizaciones indígenas que pueden tener, digamos, una voz un poco más autorizada para poder participar al menos de la elaboración de documentos públicos, de instrumentos públicos, por parte del Congreso, por parte, digamos, de algún ministerio, como en Perú el Viceministerio de Interculturalidad, existe ahí la Dirección General de Pueblos Indígenas en Aislamiento. Entonces, hay la posibilidad de involucrar a los pueblos indígenas dentro de estas medidas, ¿no? Para protección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Ahora, el tema de consulta. En el tema PIASI, la Comisión ha sido clara y en estos también se han sumado las directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre el tema, que el solo hecho de estar en aislamiento voluntario implica una negativa a dar el consentimiento para que determinadas actividades de desarrollo o extractivas se lleven dentro de su territorio. Esto también va a ser uno de los temas seguramente que se van a abordar en el caso ante la Corte Interamericana. Y otro tema también es el acceso a la justicia y medidas de reparación, que siempre en el tema indígena es un poco complejo porque, al menos en Perú, de la experiencia del litigio de algunos de los casos, han habido recursos de amparo que se han interpuesto y que la sola tramitación o la decisión de admisibilidad se ha demorado más de 10 años. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo se puede demorar más de 10 años una sola solicitud de admisibilidad?
¿no? Eso se ve en algunos casos de pueblos indígenas, pero también en un litigio, si les interesa, sobre algunas comunidades campesinas y rondas campesinas contra el proyecto hidroeléctrico Chadín 2 en Cajamarca, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que ahora último, pues, todavía está, digamos, está pendiente de resolución. Un tema también a tratar, y aquí sí yo no me quiero extender mucho, quizás ustedes lo pueden revisar. Silvia Serrano, que fue ex abogada de la Comisión Interamericana, sacó un texto muy interesante sobre categorías sospechosas de discriminación en general, pero que también abordaba un poco el tema de pueblos indígenas y hacía un símil entre discriminación directa e indirecta, también discriminación en materia legislativa en cuanto a normas, que algunas se han otorgado, otras no. Hay leyes, por ejemplo, que no tienen un reglamento efectivo, que no se cumplen en la realidad, o hay mecanismos de supervisión que no se llegan a ejecutar. Esto evidentemente sería un caso de discriminación, y como ustedes saben, temas de discriminación o temas de interseccionalidad son transversales a todos los casos también que pueden existir de pueblos indígenas. Otro tema de estándares también en materia de salud. Nosotros no solo hemos visto que el Comité General de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su observación 14, pues ha mencionado acerca del derecho a la salud y la vida digna, relacionado con la vida digna. No solo ha indicado que en el tema de pueblos indígenas en aislamiento, el solo hecho del aislamiento debería de llevar a que el Estado pueda respetar los medios naturales de vida para que estos pueblos, dentro de sus conocimientos ancestrales, puedan asegurar su salud dentro de medios dignos, digamos, de vida que ellos desarrollen. Eso es por un lado. Pero ya con el tema del COVID, y que posiblemente también hayan pueblos indígenas en aislamiento que hayan adquirido esta enfermedad, también se llama un poco la atención a que existan puestos de control médicos y que existan también postas de salud que, en caso que existan avistamientos, contactos o incidentes con pueblos indígenas en aislamiento o en contacto inicial, se pueda asegurar el servicio de salud de una manera adecuada y sobre todo también asimilada al tema de salud intercultural de las comunidades que puedan llegar a conocer un poco más cuál es el sistema de protección de salud de estas comunidades. Finalmente, dos puntos que también los dejo para discusión. Uno de ellos es el principio de solidaridad y cooperación. En esto sí, Naciones Unidas ha sido un poco más específica en una resolución del 2018, que es la resolución 38.2, del Consejo de Naciones Unidas, que ha indicado que al tratarse de pueblos indígenas en aislamiento y que la mayoría de ellos no son solamente o no comparten el territorio en un solo estado, sino que son binacionales, como algunos pueblos indígenas en la frontera entre Brasil y Perú, etcétera, se tiene que demandar, digamos, una exigencia del Estado que sea mucho mayor, que no solamente sea aplicar estándares nacionales, sino también que a través de este principio de solidaridad y de cooperación se puedan llevar esfuerzos para garantizar los estándares internacionales de protección a estos pueblos de manera conjunta. Entonces es un principio que todavía, digamos, ya de manera anterior se ha tocado en varios casos, pero en tema de pueblos indígenas en aislamiento creo que sería un tema bastante esencial y crucial para que la Corte Interamericana pueda también establecer como un parámetro de solidaridad y de cooperación entre estados para proteger a estos pueblos, que ya algunos de ellos están identificados y otros están en proceso de reconocimiento. Finalmente, el tema de diplomacia económica, que entra también por el tema de solidaridad y de cooperación. Hay muchas empresas transnacionales que se dedican también al comercio, exportación, importación de productos, que se encuentran dentro del área de concesiones que se sobreponen al territorio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Entonces, acá sí sería esencial que se pueda garantizar un mayor esfuerzo de diplomacia económica, que ingresen, digamos, los estándares también a estas relaciones bilaterales de comercio, para que se puedan respetar de una u otra manera aquellas actividades que pueden ir frente o que van en contra, digamos, de la protección de los estándares interamericanos e internacionales sobre pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.
Todos esos estándares, en resumen, ustedes los pueden encontrar en los instrumentos que les he mencionado, y yo creo que las directrices del Alto Comisionado de Naciones Unidas serían esenciales para que puedan revisar más a detenimiento todos estos puntos. Eso sería por el momento lo que les podría compartir. De acuerdo, muchas gracias Miguel por la exposición sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Finalmente damos la bienvenida a Kelly Jaimes. Ella compartirá con nosotros consideraciones generales sobre las exposiciones que hemos escuchado. La profesora Kelly es abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, magíster en Educación Superior por la Universidad Andrés Bello de Chile, estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diploma en Derechos Humanos y Conflictos Armados por la Fundación René Cassin, Instituto Internacional de Derechos Humanos de Francia. Se ha desempeñado como abogada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y actualmente se desempeña como docente de los cursos Derecho Internacional Público, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Privado. Ante ello, tiene el uso de la palabra profesora Kelly. Buenas noches. Primero agradecer nuevamente a Carlos y a Miguel por la genial exposición. Y me quedo con algunas incógnitas o los invito a la reflexión para ver luego las preguntas que salen de los asistentes. Lo primero sería que deberíamos preguntarnos es cómo se ve a la población indígena o a los pueblos indígenas desde el derecho internacional público, desde ese núcleo duro de derecho internacional público. ¿Podríamos hablar de un estatuto jurídico propio en el derecho internacional? Haber un concepto único de este. Lo que sabemos es que los diferentes instrumentos han ido intentando construir de cierta forma un concepto, pero no tenemos un concepto exactamente único. No sé qué pensarán ustedes. Podríamos decir que algunos instrumentos nos dicen que un indígena es aquel que es descendiente de los primeros habitantes de la tierra que habitan, que un indígena es aquel que pertenece a un colectivo que tiene una misma lengua, que comparten una misma lengua, que un indígena es aquella persona que se autoidentifica como tal, que un indígena es aquella persona que o aquel colectivo que se asienta en determinado territorio con una larga data y que además hay una conexión de ancestralidad, porque recordemos que hay una conexión entre el territorio, la cultura y ciertas tradiciones que podrían ser orales o también de otro tipo. Entonces, lo primero que me preguntaría yo es, ¿podemos hablar de un estatuto jurídico propio en el derecho internacional? ¿Sí o no? Lo dejo como ahí una primera interrogante para los expositores. Luego es también bastante interesante el abordaje que han hecho, porque es cierto que cómo se ha ido viendo el tema de los pueblos indígenas en los diferentes sistemas es bastante variado. No podemos olvidarnos que si bien tenemos los tres sistemas de protección de derechos humanos más importantes, es decir, el sistema interamericano, el sistema africano y el sistema europeo, también desde el sistema universal se han hecho algunos esfuerzos independientemente de la OIT por, digamos que preservar los derechos de la población indígena. Recordemos que tenemos primero el Pacto de la Sociedad de Naciones, tenemos la Resolución 4B de las Naciones Unidas, hay una subcomisión para la prevención de la discriminación de la población indígena y de las minorías, que tal vez muchas personas dejan de lado o nos olvidamos cuando estamos estudiando un poco a las poblaciones indígenas de esos instrumentos. También tenemos un fondo de contribuciones voluntarias de la Organización de Naciones Unidas para la Población Indígena. Y también tenemos que recordar que a nivel interamericano, por ejemplo, si bien la OEA es, digamos que la organización que más ha velado por la protección de la población indígena desde la Comisión y desde la Corte, también tenemos otras, digamos, una protección a otros niveles, por ejemplo, la comunidad andina, que también tiene sus propios, digamos que instrumentos y sus propios organismos para velar por la protección. Tendríamos que ver si la comunidad andina, por ejemplo, ya se verá, ha llegado a establecer una protección hilada tan fina como la Comisión Interamericana, aunque también podríamos nosotros hacerle cierta crítica a lo establecido por la Comisión Interamericana, que también podría ser un punto que
vean nuestros expositores. Yo me quedaría con algunos temas claves, creo, en la exposición de hoy. Podríamos decir que los pueblos o las poblaciones indígenas se refieren a poblaciones culturalmente diferenciadas y que en algunos casos pueden sufrir desigualdades dentro de un territorio. También podría decir que coinciden en ciertas figuras que deberíamos estudiar cuando estamos relacionados con población indígena: el principio de no discriminación, la integridad, las tierras y recursos, tierras, territorios y recursos, el desarrollo, el bienestar, la libre autodeterminación de esta población, la lengua y la identidad. Entonces yo creo que es muy importante quedarnos con estas figuras, sobre todo en el estudio de poblaciones indígenas, muy independientemente del sistema en el que estemos presentes. Me encanta también que se haya hablado del sistema africano, porque es un sistema que casi no se estudia en el Perú, y que es muy rico porque recordemos que en el tema de los países africanos hay una conexión muy fuerte entre la tierra, las tradiciones, y recordemos que sobre todo prima mucho el derecho colectivo, que tal vez puede ser una gran diferencia entre la Carta Africana y los instrumentos de protección que tenemos en el sistema interamericano. Bueno, esas eran las reflexiones un poco para iniciar esta ronda de preguntas que tal vez pueden tener los asistentes. Nuevamente, muchas gracias por su participación, Carlos y Miguel. Muchas gracias, profesora Kelly. Concluida esta primera parte de nuestro seminario, damos inicio al bloque de preguntas y respuestas. En esta se formularán las preguntas a los panelistas y las mismas serán respondidas por los mismos en los siguientes minutos. De tal manera se pasará a formular las preguntas a nuestros expositores, los cuales han sido previamente enviados. Con respecto a nuestro primer expositor, Carlos Helguera, la primera pregunta es: ¿cómo cree usted que se está asegurando el acceso a la educación a distancia en los pueblos indígenas? ¿Respondo ahora, perdón, o vas a juntar las preguntas y luego las comento? No, sí, podría responderlo en este momento. Bueno, no abordé mucho la situación del derecho a la educación o el derecho o los estándares propios en materia de educación, pero creo que hay que distinguir dos escenarios, y quizás Miguel lo pueda compartir, no sé, o a complementar mi respuesta. Es que uno es el marco normativo, o sea, lo que debería ser, y las acciones afirmativas que deberían adoptarse con miras a garantizar esta educación a todo nivel, sean indígenas o no indígenas, considerando las particularidades y los desafíos que existen al momento de brindar educación en colectivos o en poblaciones, en pueblos indígenas, ¿no? En el caso de pandemia, ya de por sí la pandemia y este contexto genera desafíos adicionales que en su momento no se tenían, ¿no? Que era básicamente, o sea, que se suma a una serie de desafíos que ya existían. Entonces, normativamente, lo que establece el convenio 169 de la OIT, y si nos referimos a lo que indica las disposiciones específicas en materia de educación, el convenio, en la línea con los otros tratados en materia de derechos humanos, establecen esta posibilidad de que los pueblos indígenas, este derecho, esta garantía, que los pueblos indígenas tengan educación a todo nivel, y por lo menos en el mismo nivel de igualdad que el resto de la comunidad nacional en las cuales se encuentran insertados, ¿no? Que es básicamente el principio de igualdad y no discriminación puro y duro. Pero en el caso de los pueblos, de los sistemas de educación que están enfocados a los pueblos, establece que hay una garantía adicional, que es que los estados deberán reconocer el derecho de estos pueblos a crear, y esto estoy leyendo literalmente lo que dice el convenio 169 de la OIT, a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos, y deberán facilitárseles los recursos apropiados con tal fin. Que es básicamente las obligaciones que existen en materia de educación intercultural, ¿no? ¿Qué ocurre en la realidad ahora, más allá de lo que indican las normas? Es que existen aún desafíos para garantizar la plena educación, la educación plena en todas las comunidades indígenas del país y de la región, ¿no? Y estos desafíos aumentan aún más
con la pandemia y por las medidas de aislamiento o de distanciamiento social que deberían darse, ¿no? No sé si Miguel quisiera complementar algo más a partir de su experiencia. Sí, gracias Carlos. No, me parece que solo para complementar, hay un gran problema en el tema sobre todo de la consulta, ¿no? Porque cuando uno quiere hablar de educación y hablar de educación especialmente intercultural, muchas veces no consulta previamente a las comunidades sobre cómo debería de ser, digamos, la malla curricular que el Estado les da a través de instituciones públicas, por ejemplo, ¿no? Inclusive los profesores comunitarios muchas veces no tienen capacitación tampoco en instrumentos o en medios tecnológicos, que en la pandemia es la única medida que tienen. Yo me pongo a pensar ahora, digamos, en una comunidad que nosotros visitamos en Guatemala, que es la comunidad de Rotoviejo. Ellos solo hablan maya quechí, ¿no? Y si, digamos, el Estado les quiere dar a ellos tablets o computadoras o algún medio electrónico para que puedan llevar a cabo, digamos, las clases a distancia y que entre la comunidad, si ya han habido casos de COVID dentro, no quieran, digamos, contagiarse, tendrían que utilizar estos medios, ¿no? Entonces, el medio tecnológico, las aplicaciones, no están en idioma maya quechí. Entonces, ¿de qué manera ellos van a poder, digamos, seguir un protocolo de seguridad y poder continuar, digamos, con la educación? Entonces, eso es a diferencia, por ejemplo, de otras comunidades. Y en Perú, la comunidad One Piece, por ejemplo, es una de las comunidades que es el gobierno territorial de la Nación Autónoma One Piece. Ellos inclusive dentro de la comunidad tienen radio, ¿no? Tienen una radio comunitaria, o sea, tienen varios medios. Entonces, a diferencia de, y en esta comunidad no solo hablan el idioma One Piece, sino también hablan algunos el castellano. Entonces, hay una diferencia entre cada comunidad en el tema de educación, también en cuanto a los medios que le otorga el Estado, y sobre todo que no se consulta, como les comentaba, tampoco a las comunidades, o no hay, digamos, como que un protocolo muy claro en cuanto a cuál es la malla curricular que las comunidades dentro de su propia cosmovisión quieren recibir, qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren recibir, ¿no? Entonces, ahí hay está, yo creo, uno de los grandes desafíos también. Solo para complementar esto, porque creo que tiene mucha relación con lo que mencionaba Kelly, sobre cuando hablabas, Kelly, si podríamos hablar en el derecho internacional público, si existe o no existe un estatuto jurídico propio. Yo lo tomo como, digamos, en análisis con el tema de la educación, y te podría decir que no es posible. Porque, digamos, cada comunidad es un mundo y una realidad completamente diferente. Aquí en Colombia, por ejemplo, las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos, por ejemplo, ellos tienen un documento que se llama el documento madre de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y son los únicos que, por ejemplo, tienen escrita, digamos, parte de su cosmovisión en un documento. Entonces sería muy fácil para uno entender a nivel internacional cuáles son las necesidades de esta comunidad. Pero cada comunidad es un mundo diverso, ¿no? Y cada uno tiene como necesidades completamente diferentes y una cosmovisión completamente distinta. Algunos inclusive podrían llegar a aceptar algún tipo de proyecto extractivo si lo desean, pero son diferentes. Entonces, creo que hablar de un estatuto jurídico como internacional único, digamos, podría ser un poco conflictivo, en el sentido de que es posible desarrollar estándares generales para pueblos indígenas, pero no como un estatuto propio para todos, porque sería muy complejo. Eso solo complementar. De acuerdo, muchas gracias. Con respecto a la segunda pregunta, se han elaborado más preguntas en el chat del Zoom, las cuales pasaré a leer. Mónica Quispe pregunta a cualquier ponente: quisiera saber si existe un desarrollo jurisprudencial sobre el impacto de los derrames de hidrocarburos en los pueblos indígenas. Cualquiera de nuestros exponentes puede responder la pregunta. Miguel, si quieres tú, porque creo que vamos con la línea de tu presentación. En tema de pueblos indígenas, no tanto. O sea, y a nivel, digamos, de la Comisión Interamericana, yo no me acuerdo que propiamente la Comisión haya dicho en alguna de sus decisiones, o la Corte, perdón, en su jurisprudencia, el tema específico de derrame de hidrocarburos, pero lo que sí han indicado es que cualquier tipo de impacto
a las comunidades. Por ejemplo, en el caso Quichua de Sarayaku, también en otros casos, como el caso Saramaca, la propia Corte lo que ha dicho, cualquier tipo de impacto a los recursos naturales dentro de la propiedad del territorio indígena podría llevar a una violación del artículo 21. Ahora, nosotros ya hemos visto que esto ha variado en el caso de la Cajonat, en donde en tema de pueblos indígenas ya el artículo 26, a través del artículo 26 y de la Carta de la OEA, obviamente, pues se ha ampliado, digamos, el marco de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero Naciones Unidas sí se ha mencionado propiamente la Relatoría sobre Pueblos Indígenas sobre el caso de derrames de petróleo en el lote 192. ¿No? En Perú, por ejemplo, la Comisión Interamericana a través de las relatorías y de los informes también sobre pueblos indígenas se ha mencionado sobre estos pueblos. Entonces, inclusive, me acuerdo que a nivel de Naciones Unidas también han habido pronunciamientos por derrames de petróleo que se fueron, digamos, dando, no solamente afectando a pueblos indígenas, sino también a comunidades campesinas. Entonces sí hay, digamos, como pronunciamientos a nivel de monitoreo, porque acordémonos que en el sistema interamericano está el sistema de peticiones y casos, pero también está el sistema de monitoreo y es donde a través de los informes se ha ido denunciando, digamos, estos hechos. No sé, Carlos, de repente quiere complementar. No, Miguel, está bien. Yo más bien quería complementar una idea que comentó Kelly, pero lo puedo dejar al final. De acuerdo. Con respecto a la siguiente pregunta que lo realiza Omar Guamaní para el doctor Miguel Barbosa, en un artículo de la BBC se señala que el Perú reconoce solo 17 pueblos aislados. Sin embargo, organizaciones indigenistas identificaron 26. ¿Por qué cree que existe esta variación? ¿Cuáles son los criterios que se emplean para ello? Sí, esa es una buena pregunta. A nivel, en Perú, por ejemplo, inicialmente la figura que protegía a los pueblos indígenas en aislamiento eran las reservas territoriales. Luego hubo una modificación legislativa en donde se hizo un proceso de categorización de reserva territorial a reserva indígena. Y todavía el ministerio tiene solicitudes de reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento, es decir, que no todos, digamos, están como propiamente reconocidos y se pueden presentar nuevas solicitudes al Viceministerio de Interculturalidad para que a través de un proceso de reconocimiento, de estudio antropológico, de estudio sociológico, pueda estudiar, digamos, en la medida de lo posible, si hay nuevos vestigios o avistamientos y si es posible declarar, digamos, a un pueblo como un pueblo indígena en aislamiento o en contacto inicial. Y el tema de si son algunos 9, otros son 17, hay algunos inclusive que mencionan a 22. Si ustedes revisan el informe de la Comisión Interamericana del 2013, ellos en el informe de la Comisión se mencionan aproximadamente algo de 22, 21 pueblos indígenas en aislamiento en Perú. Pero luego, ya en la propia página del Viceministerio de Interculturalidad, me parece que solo hay 9. Entonces, esto también depende mucho de cómo se ha ido avanzando en el tema de reconocimiento. Hay comunidades que hay, y dicen, hay avistamiento de pueblos indígenas en esta zona y por lo tanto presentan una solicitud. Entonces, no hay, digamos, un dato tan claro o tan exacto como, por ejemplo, si existe en Brasil. En Brasil, la organización indígena que se llama FUNAI, ellos sí, digamos, como que presentaron en el 2013 a la Comisión Interamericana en el cuestionario para hacer este informe, como diciendo, bueno, hay 20 pueblos indígenas y luego actualmente en la página también del ministerio de allá en Brasil, pues tienen a 20, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la información que se pueda tener y de las solicitudes que también llegan al Estado. De acuerdo, muchas gracias. Continuamos con la tercera pregunta que la realiza Rosa Zavala. Pregunta, uno de los criterios que tenemos en la norma peruana es la autoidentificación de las comunidades indígenas como tales. ¿Cómo desde el derecho internacional se regula un criterio tan subjetivo como este? Sí, no sé si quieres, Miguel, o... No, adelante, Carlos. Sí, bueno, quizás Miguel pueda complementar, pero yo creo que hay que tener dos cosas claro. Primero, yo creo que donde, por ejemplo, normativamente, cada estado a nivel interno, cada estado de la región,
a nivel interno, sea en su constitución o sea en una ley a nivel interno, sin hablar del derecho internacional, ya ha reconocido y ya ha indicado a qué colectivos se les considera indígenas. Entonces, donde no hay controversia a nivel interno, yo creo que no hay que aplicar ningún criterio de identificación, no hay que hacer nada, no hay que poner en controversia lo que ya el propio Estado a nivel interno les ha reconocido titularidad del derecho. En aquellos casos donde pueda haber controversia si efectivamente son indígenas o no, o si se les aplican los derechos indígenas o no, es ahí donde entra el criterio de identificación a tallar, ¿no? Justamente para resolver esta controversia, ¿no? Y si nos preguntamos en qué casos esto ocurre, es relativamente mínimo y relativamente en pocos casos, ¿no? Entonces, mucho de la discusión se ha centrado en el criterio de identificación, no criterio de identificación, la amplia subjetividad del tema, pero si en verdad analizamos, ya normativamente, ya y a nivel interno, ya hay muchas decisiones estatales que ya les reconocen esa titularidad y que no deberían estar sujetos a controversia en base al uso de una norma de carácter internacional o de una legislación interna que desarrolle ese tratado, ¿no? Recordemos que siempre es importante en el marco de derechos humanos aplicar la norma más favorable y en ese sentido no vamos a utilizar un instrumento de carácter internacional con miras a controvertir lo que a nivel interno el Estado ya reconoció. Es lo que yo puedo comentar quizás, no sé si Miguel quisiera complementar, pero es eso. No, yo creo que está perfecto. Como ha dicho Carlos, hay yo creo dos elementos, ¿no? Y ya el sistema interamericano reconocía elementos objetivos y subjetivos, que los estados, independientemente dentro de su legislación o dentro también de su parecer, pueden ellos implementar, pero dentro de los objetivos, por ejemplo, hay tres elementos básicos. La continuidad histórica es uno de ellos, ahí entra pues un estudio antropológico, sociológico. El segundo es la conexión territorial, el tercero son las instituciones sociales, culturales y también como de la propia cosmovisión de las comunidades. O sea, ahí se ve también cómo está la estructura social de las propias comunidades dentro de los elementos subjetivos de consideración, pero de los objetivos, perdón, y ya más el subjetivo que lo mencionaba Carlos, la autodeterminación. Entonces son como esos criterios que te da el sistema interamericano para que los estados ya lo identifiquen. De acuerdo, muchas gracias. Siguiendo con el programa, vamos a hacer la siguiente pregunta. De Wallace Espejo pregunta, quisiera consultar cómo debe proceder el gobierno en caso una tribu no contactada ataque a un poblado indígena no aislado, como pasó en el año 2015, donde hubo un fallecido. No solo ha habido una persona fallecida, al menos hay como 3 o 4 incidentes más y que generalmente se han dado en Madre de Dios, al menos de los que yo puedo conocer, en donde han habido incidentes de flechamiento a madereros, algunas comunidades y también algunos agentes de puestos de control del CERNARP en Perú. ¿Qué es lo que hace, digamos, el Estado? El Estado, dentro de una reserva indígena, tiene determinados puestos de control. Un puesto de control es como una estación del Estado en donde tiene agentes estatales y verifica pues que no exista este contacto, que no ingresen estas personas. Cuando ya hay este tipo de incidentes, que no solamente se dan casos de flechamiento, sino que también los indígenas en aislamiento salen, e incluso hay algunos que se han trepado al puesto de control y las personas que han estado adentro han tenido que salir. En este caso lo que se hace es un informe, se reporta al Estado que ha habido un avistamiento. Y para evitar que hayan algunos incidentes de flechamiento o contra la vida e integridad, cualquier tipo de actividad contra la vida de alguna persona, digamos, en estas estaciones, lo que se hacen son protocolos de salud y también protocolos de seguridad. Por ejemplo, hay un protocolo de salud que es justamente cómo uno puede atender una emergencia frente, valga la redundancia, al enfrentamiento de población indígena en aislamiento contra ciudadanos que están, o personas, digamos, que no son indígenas, que están controlando estos puestos de control. Se reporta tanto al Viceministerio de Interculturalidad, se reporta también a la Autoridad Forestal en caso de que hayan puestos de control del CERNARP o hayan puestos de control del Viceministerio de Interculturalidad, y también se levanta un reporte.
¿no? Entonces, todo esto se da dentro de un proceso, digamos, como de evaluación por parte del viceministerio y las otras instituciones del Estado, y obviamente se tienen que seguir protocolos de salud. No hay en todos los puestos de control protocolos de salud, y eso se debe también a que hay muchas figuras jurídicas en juego dentro de la protección de los indígenas aislados. Muchas gracias nuevamente por la respuesta a la pregunta. Continuando, la siguiente pregunta la realiza Claudia Cáceres y pregunta: ¿cuáles son las coincidencias en la tutela de derechos de población indígena en el sistema africano y sistema interamericano? Yo puedo comentar un poco eso. No sé si me pueden devolver el chat, el poder de share, o no, mejor no, porque si no voy a quedarme más rato. En términos generales hay dos grandes, la principal diferencia es de que a nivel del sistema europeo no han habido muchos desarrollos como si lo han habido en el sistema africano, pese a ser el más joven, ¿no? Y cuando me refiero a desarrollos me refiero a interpretaciones a partir de la normativa de la Carta Africana, y esto se debe principalmente a que la Carta Africana sí reconoce expresamente derechos colectivos de titularidad colectiva, que es un punto de distinción que no tiene la Carta Europea. También un poco ha sido el enfoque que le ha dado el sistema africano al momento de abordar las situaciones de pueblos indígenas en el país, ¿no? Principalmente en países como Nigeria y Kenia, que son los principales países respecto de los cuales el sistema africano se ha pronunciado. En el caso del sistema europeo, yo creo que la jurisprudencia va a ir cambiando conforme vaya presentándose más casos, ¿no? Hemos visto solo un caso de los tantos, ha habido otros casos en donde sí se ha empezado a reconocer esta especial relación de los pueblos indígenas, principalmente de los Sami, con sus actividades de pastoreo, que son consideradas de carácter tradicional y como parte de su cultura, ¿no? Incluso en tierras que actualmente forman parte de titularidad privada no indígena. Pero yo creo que es solo cuestión de tiempo que se presenten mayor cantidad de casos al sistema para ver cómo vienen resolviendo nuevas composiciones del sistema. Pero yo soy positivo en ese sentido, ¿no? De que van a haber más desarrollos adelante. De acuerdo, hemos concluido la zona de preguntas con respecto al chat del Zoom. Sin embargo, hay una pregunta que también se ha elaborado en las redes sociales, la cual es para Carlos. Pregunta. Aquí otra pregunta. En el sistema interamericano de protección de derechos humanos, ¿se han conocido asuntos que tengan el doble prisma, derechos de los pueblos indígenas y libre movilidad en el marco de procesos migratorios? Libre movilidad en el marco de procesos migratorios, no que yo recuerde, no sé si Miguel tiene, pero lo que sí ha habido es el especial impacto de pueblos indígenas que se han visto forzados a desplazarse de las tierras que han ocupado y usado ancestralmente, ¿no? Por cuestiones ajenas a su voluntad, por ejemplo en Guatemala, por situaciones referidas al conflicto armado que se vivió en el país, y los diversos casos que llegaron justamente de familias indígenas que no podían retornar justamente por el desplazamiento. En el caso, está el caso de Río Negro, el caso de distintas masacres, la masacre de las 2 R's, respecto de Guatemala. En caso de Colombia también tenemos el caso de situaciones ya de colectivos indígenas y afrodescendientes impactados por la violencia armada y por operaciones de carácter militar armado en sus territorios, que los obligan a salir de determinadas áreas que vienen utilizando y que son vitales para su subsistencia y que impactan en sus derechos, como el caso de la Operación Génesis respecto de Colombia, y ya en casos de otros casos que puede ser el caso en Paraguay, que es de indígenas que han perdido la posesión de sus tierras por cuestiones ajenas a su voluntad, sea porque estas tierras han sido dadas a terceros o terceras personas impiden que puedan ingresar a estas áreas, ¿no? Pero de ahí, no sé si, no recuerdo uno de migración así en concreto. Incluso en los casos transfronterizos que yo recuerde, la comisión ha analizado cada caso en función a cada estado en concreto. Entonces, no sé si Miguel tiene algo que comentar. No, yo creo que los has dicho. Hay un caso, no me acuerdo ahorita, se me dio el nombre, de unas comunidades que también sufrieron por la guerra entre Perú y Ecuador.
los Aguajún, me parece que algunos Aguajún que ahora quedaron en Ecuador, que después inclusive criticaron, y es una comunidad que se llama la Cascomi. La comunidad de la Cascomi se juzgó mucho, digamos, a las mujeres indígenas de esta zona porque decían, ya no usan falda porque están montadas en caballo y ya no viven en su comunidad que queda en Perú, ¿no? Digamos, o sea, son comunidades transfronterizas, pero no ha habido un pronunciamiento contencioso, quizás también en materia de monitoreo, en informes de la comisión se ha mencionado. De acuerdo. Doctora Kelly, ¿desea dar alguna opinión o acotación? Una pequeña acotación nada más. Si bien no hay digamos que una superposición de las figuras todavía en ningún pronunciamiento en el sistema interamericano, sí es cierto que tenemos que diferenciar muy bien el tema de libre movilidad en general desde el punto de vista del derecho internacional y los desplazamientos internos. Entonces, lo que tenemos más registrados son temas de desplazamientos forzados que son a nivel interno, y cuando hablamos de libre movilidad estamos hablando del marco internacional. Entonces tenemos que hacer esa pequeña diferencia para no confundirnos un poco para que la asistencia digamos que se centre más. Entonces lo que vamos a encontrar es muchos casos a nivel de los diferentes países americanos de desplazamientos forzados que se han registrado, pero vuelvo a repetir, a nivel interno y como jurisprudencia de cada uno de los países. Pero todavía no tenemos jurisprudencia a nivel del sistema interamericano sobre casos de libre movilidad que se haya superpuesto la figura de población indígena. Estoy segura que muy pronto los vamos a tener, sobre todo por toda la coyuntura, pero todavía a la fecha no tenemos nada preciso. Podemos encontrar, sí, con otras aristas, ¿no? Como no discriminación y otros temas, pero simplemente era una acotación a lo ya establecido muy bien por Carlos y Miguel. Sí, justo ya que Kelly tomó la palabra, ella dio un comentario que me hizo recordar cuando estaba yo haciendo mi licenciatura para titularme de abogado, que justo está relacionado a este tema de la subjetividad internacional, ¿no? Y solo para reflexionar, porque es todo un tema en sí mismo, ¿no? Y va en la línea de lo que indicó el señor decano al momento de iniciar el evento. Y es que yo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, yo me estaba preguntando qué valor le dio el derecho internacional a estos acuerdos, tratados, que en su momento estas naciones que estaban en los orígenes del derecho internacional celebraban con estas civilizaciones indígenas en los países en los cuales aún no habían, en las áreas geográficas que aún no habían sido conquistadas, ¿no? Recordemos que antes de que llegue la colonización ya habían civilizaciones en lo que actualmente conocemos como las Américas. Entonces, el Sistema de Naciones Unidas también se hizo esta pregunta y encargó al señor Luis Alfonso Martínez la responsabilidad de hacer un estudio sobre todas estas figuras de tratados, convenios y otro tipo de acuerdos constructivos que se hayan celebrado en lo que actualmente conocemos como estados y lo que vendrían a ser las poblaciones indígenas, ¿no? Y lo que determinó el señor Martínez al momento de identificar todos estos acuerdos que en su momento se dieron, y de hecho es muy interesante porque analiza el caso del pueblo mapuche de Chile y Argentina, porque como ustedes sabrán, los mapuche nunca pudieron ser conquistados por el imperio incaico, ¿no? Entonces, cuando vinieron los europeos, y dado que el sistema incaico era centralizado, enfocado mucho en la autoridad del Inca, convencer al Inca y bajarte al Inca, podías ya conquistar todo el dominio que en su momento tenía el imperio incaico, ¿no? Pero en el caso de los mapuche, al no tener este sistema de gobierno de carácter centralizado, sino sumamente descentralizado en base a loncos, si vencías a una familia mapuche o un colectivo mapuche, el otro grupo mapuche no se sentía conquistado hasta que luches con él y lo sometas en base a la lucha armada, que es lo que en su momento había al momento de la conquista, ¿no? Pero bueno, en este punto lo que analizó Martínez fue de que efectivamente al momento en el que habían estos acuerdos entre estos, lo que actualmente conocemos como estados y las poblaciones indígenas, era que él identificó que en todos estos acuerdos, vamos a llamarlos acuerdos, por su naturaleza intrínseca y la forma y el contenido en el que se desarrollaban, dejaban bien en claro que estas partes originarias y no originarias, los europeos, se atribuían unas a otras las condiciones de entidades soberanas de conformidad con el derecho no indígena, del derecho que en ese momento existía, ¿no? Pero ¿qué ocurrió?
lo que identificó el señor Martínez, fue que se creó esta idea de que solamente vamos a poder considerar como naciones con capacidad de establecer este tipo de acuerdos con validez internacional, aquellas que sean consideradas, y ahí entró la trampa, que yo llamo civilizadas, al estilo europeo como lo conocemos ahora, ¿no? Y sobre la base de eso, en el derecho internacional empezó todo un proceso que el señor Martínez llama el proceso de domesticación de la cuestión indígena. Es decir, los estados emergentes unilateralmente pasaron a indicar que estos acuerdos ya no tendrían validez en el derecho internacional y empezaron a considerarlo como una cuestión exclusiva de la jurisdicción interna de los nuevos estados, ¿no? Es solamente en base a lo que indicó en ese estudio. Solo lo comento para la reflexión, porque me llamó mucho la atención el comentario que dijo Kelly, que es muy interesante, que abre toda otra puerta ya del derecho internacional público, ¿no? Que es justamente el interés y el punto que daba Kelly, ¿no? Y solo para cerrar y para empezar con el debate, y quizás en otra oportunidad o en lo que les interese, es que la Corte Internacional de Justicia es muy interesante, que en una opinión consultiva sobre el caso de Sahara Occidental, con miras a determinar quién sería la entidad soberana en esas tierras, reconoció, y cito, los acuerdos de cesión del territorio celebrados por los jefes de los pueblos originarios de esa zona para darles efectos en el derecho internacional y determinar si hubo terra nullis o no. Entonces, dejo solo ese tema abierto. Hay otros casos, pero me pareció muy interesante la reflexión de Kelly, porque mi presentación se centró más en temas de derechos humanos, pero creo que hay todo otro ámbito de exploración que vale la pena también abordar, como indicó Kelly. Gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los expositores. Finalmente, para cerrar este evento, invitamos a la docente y coordinadora del GEDIRI, la profesora Paola Reyes, para las palabras de cierre. La profesora Paola Reyes es magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Universidad de Ginebra, Suiza, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializada por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Academia de la Haya y Academia de Xiamen de Derecho Internacional, Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas y Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos. Profesora, tiene el uso de la palabra. Paola, no se te escucha. Muchas gracias, Carlos. Quería simplemente decirles que este webinar, este conversatorio, no solamente ha sido preparado con mucho cariño por la Asociación Civil, la Asociación Corpus Juris, sino también por el GEDIRI y por supuesto la Facultad de Derecho, y realmente nos complace estas 2 horas de un profundo descubrir respecto de un elemento, de un eje temático completamente importante en nuestra realidad como Perú, como región andina, como Latinoamérica. Ha sido completamente interesante poder saber un poco más desde estos distintos enfoques a partir de los marcos normativos que han regulado o que han buscado regular el tema de los pueblos indígenas, desde este enfoque integrador desde 1957 que nos explicaba Carlos, luego el enfoque individual con esta correspondencia con los entornos culturales y luego seguido con esta presencia del pueblo o de los pueblos indígenas en su autonomía y en su respeto hacia las prioridades de estos mismos en el desarrollo. Ha sido completamente esclarecedor saber que los sistemas de protección de derechos humanos interamericano, europeo, africano, han buscado generar un conjunto de jurisprudencia que va a buscar desarrollar conceptos tan importantes como la tierra, el territorio, los recursos naturales, pero también identificar estas diferencias tan importantes en cuanto a los estándares y estos overlappings que hay entre igualdad, no discriminación, libre determinación de los pueblos, medio ambiente, recursos naturales, libre movilidad y, por supuesto, como no, este enfoque también muy importante del derecho internacional público que Carlos nos alcanza con los últimos comentarios. Sin duda, darles el agradecimiento, Miguel Barbosa, Carlos Helguera,
por este tiempo que nos han dado aquí a los estudiantes de la Facultad de Derecho de UPC. Darle los agradecimientos también al Grupo de Estudios de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, GEDIRI, y la Asociación Corpus Juris por este apoyo en la publicidad, en la organización interna, y por supuesto a la Facultad de Derecho por siempre permitirnos seguir ampliando estas líneas tan interesantes que el derecho internacional de los derechos humanos nos aporta. Simplemente decirles que estemos atentos a nuestras propias redes para poder seguir de cerca los siguientes eventos que vamos a seguir promoviendo en el área del derecho internacional público y relaciones internacionales. Con esto queda cerrada este webinar, este conversatorio, y seguimos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias, profesora Paola. Antes de concluir este seminario virtual por parte de la organización, nos gustaría que todos los presentes puedan encender su cámara web para una foto respectiva. La cámara. Con ello concluimos. En nombre de GEDIRI agradezco a los panelistas por sus valiosos aportes y por haber aceptado nuestra invitación a esta charla virtual. Asimismo, nos gustaría invitar al público oyente a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pronto daremos inicio a nuevos segmentos relacionados al derecho internacional y relaciones internacionales, como nuestro podcast Vox Legal. Adicionalmente, estaremos compartiendo más contenido académico y anunciaremos nuestro próximo evento. Esperamos que la información haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos nuevamente y buenas noches.